Evangelio según San Juan, capítulo 8, versículos 51 al 59. En aquel tiempo, dijo Jesús a los judíos: en verdad les digo, quien guarda mi palabra no verá la muerte para siempre. Los judíos le dijeron: ahora vemos claro que estás endemoniado. Abraham murió, los profetas también, y tú dices: quien guarde mi palabra no verá la muerte para siempre. ¿Eres tú más que nuestro Abraham que murió? También los profetas murieron. ¿Por quién te tienes? Jesús contestó: si yo me glorificara a mí mismo, mi gloria no valdría nada. El que me glorifica es mi Padre, de quien ustedes dicen es nuestro Dios. Aunque no lo conocen, yo sí lo conozco. Y si dijera no lo conozco, sería como ustedes, un embustero. Pero yo lo conozco y guardo su palabra. Abraham, su padre, saltaba de gozo, pensando ver mi día. Lo vio y se llenó de alegría. Los judíos le dijeron: ¿no tienes todavía 50 años y has visto que Abraham existiera? Entonces agarraron piedras para tirárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En los labios de Jesús en el Evangelio de hoy escuchamos que nos dice que quien guarda su palabra no conocerá la muerte. De modo que la palabra de Dios instruye, prepara, transforma, da vida, genera un nuevo horizonte, un nuevo camino, se abren nuevas sendas, nuevas oportunidades para el ser humano. Hay plenitud. La palabra recibida, guardada en el corazón, la palabra de Dios, producirá su efecto. Recordemos que nada que sale de Dios regresa vacío a Él. Siempre hace un efecto. Máxime si se trata de la palabra que sale a los labios de Dios, genera un impacto en el corazón del ser humano. De ahí el poder que tiene la palabra de Dios. Con la misma palabra de Dios es sometido el demonio. Con palabra de Dios, Jesús en el desierto venció a Satanás. Satanás intentó, basándose en la Sagrada Escritura, tratar de confundir a Jesús. Pero Jesús debatió las palabras de Satanás a través del contenido de las Sagradas Escrituras, aplicándolas como era debido. La palabra de Dios es vida y medicina para el alma. Te da discernimiento, sabiduría para enfrentar las vicisitudes de la vida, los enigmas, misterios. La palabra de Dios responde nuestras interrogantes. En ella está la ciencia y la sabiduría de Dios. Ahí está la fuente de la santidad y la eternidad. Bien, si asociamos el Evangelio de hoy, capítulo 8 de San Juan, con el mismo Evangelio, pero en el capítulo 6, Juan 6, en el discurso del pan de vida, Jesús dice: todo aquel que come de mi carne y bebe mi sangre, tendrá vida eterna. Aquí escuchamos hoy: quien guarde mi palabra no morirá nunca. Fíjate que hay una gran asociación. Podemos asociar estas dos palabras o estas dos frases que Cristo pronunció. Pan de vida que da vida eterna. Guardar su palabra que hace que nunca moriremos. La Eucaristía o la Santa Misa comporta dos partes. Primero, la liturgia de la palabra, es decir, preparamos el corazón a través de el escucha de Dios. Escuchamos a Dios en su palabra. En la misa se nos ofrece primero el banquete de la palabra. Y luego comulgamos al final de la Eucaristía. En la segunda parte, liturgia eucarística. De manera que comprendemos que la misa es doble banquete. Palabra con la que nos alimentamos y el cuerpo de Cristo, que es pan de vida. De modo que podemos interpretar
que tanto la palabra de Dios como su cuerpo y su sangre de Cristo son alimento de vida nueva para todos nosotros. Al recibir la palabra de Dios, me dispongo para hacer la vida recibiendo el pan de vida, que es Cristo Eucaristía. Por ello es muy importante el tema de la palabra de Dios, tenerlo claro en mi vida, aceptando y siendo obediente. De lo contrario, irrumpo y puedo comer y beber mi propia condenación, comulgando no en estado de gracia. Escucho en ocasiones a algunos católicos que dicen o afirman lo siguiente: yo me casé por la iglesia, me divorcié, ahora estoy viviendo en unión libre o me casé civilmente con otra persona, pero resulta que dicha persona todavía ante Dios está casado con su pareja, la primera diríamos. Y dicen que yo puedo comulgar, yo recibo al Señor porque no le hago mal a nadie. Fíjate, primero la palabra de Dios al escucharla me prepara para entender qué es lo correcto en mi vida. Cuando yo quiero acomodar mis deseos y lo que yo pienso de la fe a mi criterio, ahí hay una disyuntiva, hay una separación, hay un choque. Yo tengo que estar de acuerdo a lo que la palabra de Dios me dice y así lo veo yo reflejado en mi vida. De lo contrario, estoy, por un lado, prendiéndole velas a Dios y por otro lado, le prendo velas al demonio. Y no es así. Yo recibo la palabra de Dios como banquete que me ilumina para entender cuál es la voluntad del Señor. Comulgo y recibo el cuerpo y sangre de Cristo porque es la prolongación de la palabra de Dios que ya he escuchado y que la acepto y obedezco y procuro estar en estado de gracia para recibir al Señor. Si hay una separación entre palabra y pan de vida, estoy definitivamente mutilando la verdad. Lo esencial es siempre entender que hay una unidad entre palabra y pan de vida. Ambos se fusionan, ambos se complementan, uno me lleva al otro. Vivamos realmente nuestro catolicismo de una manera coherente, correcta, que ahí es donde se verán los frutos y unimos nuestra alma de una manera más estrecha al querer de Dios. Que Dios te bendiga. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Feliz día.